Cuando mi hija me interceptó frente a los ejecutivos y dijo: «No necesitas saludar a nadie, es solo una vieja que vino a visitarme», sentí que el piso se abría bajo mis pies. 57 años de vida, 32 años criándola sola, miles de noches sin dormir cosiendo para pagarle la universidad. Y para ella yo era solo una vieja, una vergüenza, algo que había que esconder. Me llamo Esperanza Reyes y soy costurera en Aguascalientes. Llevo 50 años trabajando con mis manos. Empecé a los 7 años con mi abuela, aprendiendo a enhebrar agujas hasta que mis dedos sangraban. Cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, Lucía tenía 5 años. Me quedé sola con una niña y una máquina Singer que había sido de mi abuela. Esa máquina se convirtió en todo, en nuestra comida, en nuestro techo, en el futuro de mi hija. Cosía de madrugada mientras Lucía dormía. Cosía en las tardes mientras ella hacía tarea rodeada de retazos. Cosía hasta que mis ojos ardían y mis manos se negaban a moverse. Con los años mi taller creció. Empecé a hacer uniformes para escuelas, después para hoteles, después para empresas. Contraté trabajadoras del barrio. Entre ellas llegó Armando, un muchacho flaco de 15 años que vino con su madre suplicando trabajo. Le di una oportunidad. Trabajó conmigo 4 años, barría el taller, organizaba telas, aprendió lo básico. Después se fue a estudiar ingeniería. Perdimos contacto. Mientras mi negocio crecía, Lucía se alejaba. En la secundaria empezó a avergonzarse de mí. Dejó de invitar amigas a casa. Cuando le preguntaban qué hacía su mamá, murmuraba algo vago y cambiaba de tema. Estudió administración con dinero que yo gané cosiendo noches enteras. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa textil moderna, de esas con oficinas de cristal. Cambió su apellido en documentos laborales. Usaba solo el de su padre. Reyes le parecía muy común. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, a mirarme como si yo fuera un estorbo. Hace 3 meses me llamó emocionada. La habían ascendido a gerente de recursos humanos. Su empresa inauguraba una sede nueva, una fábrica textil de última generación. No me invitó a la inauguración. Ni siquiera mencionó la fecha. La descubrí por casualidad. Decidí ir de todos modos. Solo quería verla en su día especial, aunque fuera desde lejos. Llegué a la fábrica con mi mejor vestido, uno de algodón azul marino que yo misma había cosido. El edificio era impresionante. Paredes de cristal, jardines perfectos, estacionamiento lleno de camionetas de lujo. Me sentí terriblemente fuera de lugar. El guardia me dejó pasar después de verificar que era la madre de Lucía Martínez, la gerente de recursos humanos. El salón estaba lleno de gente elegante. Lucía estaba en el centro, rodeada de ejecutivos, riendo con esa risa controlada y profesional. Me acerqué despacio. Alguien del grupo me vio y le dijo algo. Ella volteó. Su expresión cambió instantáneamente. Sorpresa, pánico, horror, vergüenza. Caminó rápidamente hacia mí. «¿Qué haces aquí?», susurró con los dientes apretados, sonriendo para que nadie notara. «Vine a felicitarte, hija. Quería verte en tu día especial». Sus ojos se endurecieron. «No podías simplemente no venir, ¿verdad? Siempre tienes que arruinar las cosas». Uno de los ejecutivos nos llamó. «Lucía, ven, queremos presentarte al dueño». Ella me lanzó una mirada de advertencia. «Quédate aquí, no te muevas, no hables con nadie». La seguí instintivamente porque no sabía a dónde ir. Cuando se dio cuenta, se detuvo bruscamente. En voz apenas audible, venenosa, me dijo lo que me rompió en pedazos. «No necesitas saludar a nadie. ¿Entiendes? Es solo una vieja que vino a visitarme. Una vieja». Así me llamó mi propia hija frente a extraños. 50 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir, de manos sangrantes, de amor incondicional. Y para ella yo era solo una vieja. Algo desechable, algo que había que ocultar. Me quedé paralizada mientras ella regresaba con su grupo. Iba a irme. Estaba dándome la vuelta con los ojos ardiendo de lágrimas
cuando escuché una voz fuerte que cortó todas las conversaciones del salón. «¿Doña Esperanza?». Me giré. Un hombre de unos 40 años con traje caro caminaba hacia mí atravesando el salón. Dejaba atrás a gobernadores, empresarios, gente importante, ignorándolos a todos. Venía directo hacia mí con los ojos húmedos. «¿Doña Esperanza Reyes?», repitió con voz quebrada. Había algo familiar en su rostro, en sus ojos, en la manera en que me miraba. «¿Armando?», susurré incrédula. Su rostro se iluminó. Y entonces, ante mi sorpresa absoluta, ante el shock de las 200 personas presentes, ante el horror petrificado de mi hija, Armando se arrodilló frente a mí. El dueño de Textiles Innovadores del Norte, el dueño de toda esa operación multimillonaria, se arrodilló ante una costurera de 57 años con un vestido de algodón. «Doña Esperanza, usted me dio mi primer empleo cuando yo tenía 15 años y no tenía nada. Todo lo que soy, todo lo que he construido, todo esto comenzó en su taller. Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo». El silencio en el salón era absoluto. Busqué a Lucía. Estaba pálida, inmóvil, con una expresión de horror que nunca olvidaré. La gerente de recursos humanos que se avergonzaba de su madre acababa de ser expuesta frente a todos. Su jefe, el dueño de la empresa, estaba arrodillado ante la mujer que ella había llamado solo una vieja. Y en ese momento supe que todo había cambiado, que no había vuelta atrás, que las palabras de mi hija y la revelación de Armando habían iniciado algo que ninguna de las dos podíamos controlar. Mi hija había construido su vida sobre mentiras, ocultando sus orígenes, fingiendo ser alguien que no era. Y en un segundo, en un salón lleno de las personas que ella más quería impresionar, todo se había derrumbado. Armando seguía arrodillado esperando que yo dijera algo. El salón entero esperaba. Y mi hija me miraba con una mezcla de humillación y rabia que me helaba la sangre. No era arrepentimiento lo que veía en sus ojos. Era furia por haber sido descubierta. Lo que ninguna de las dos sabíamos era que esta revelación sería apenas el comienzo, que tendríamos que decidir quiénes éramos realmente, que yo tendría que aprender a poner límites después de años de permitir su rechazo, que ella tendría que elegir entre seguir siendo el personaje que había creado o enfrentar la verdad de quién era, y que esa decisión nos destruiría antes de poder reconstruir algo nuevo, porque algunas verdades no se pueden ocultar para siempre, y cuando finalmente salen a la luz, obligan a todos a mostrar quiénes son realmente. Hay días que uno recuerda con tanta claridad que parecen fotografías clavadas en la memoria. El olor exacto del aire, el color preciso del cielo, el sonido de cada palabra. El día que mi hija me llamó una vieja frente a extraños es uno de esos días. Pero para entender cómo llegamos ahí, tengo que regresar. Tengo que contar quién era yo antes de ese momento, quién era ella, y cómo el hilo que nos unía se fue deshilachando tan despacio que no me di cuenta hasta que ya no quedaba nada que sostener. Mi nombre es Esperanza Reyes y nací hace 57 años en una casa de adobe en el barrio de San Marcos, en Aguascalientes. Mi padre trabajaba en los viñedos, mi madre lavaba ropa ajena. Éramos pobres de esa pobreza digna que no pide disculpas, pero que duele en silencio. Yo era la tercera de 6 hermanos, y desde niña entendí que en esta vida nadie te regala nada. Todo se gana con las manos, con el sudor, con las horas que le robas al sueño. Mi abuela Luz vivía con nosotros. Era una mujer pequeña, con la espalda encorvada de tanto inclinarse sobre su máquina de coser, pero tenía las manos más hábiles que he conocido. Podía transformar un pedazo de tela común en algo hermoso. Los domingos, después de misa en la parroquia del Señor del Encino, las vecinas venían a encargarle vestidos, quinceañeras, bodas, bautizos. Mi abuela cosía para todas las celebraciones importantes del barrio. Yo me sentaba junto a ella desde que tengo memoria. Me fascinaba ver cómo la tela se doblaba bajo sus dedos, cómo la aguja entraba y salía creando líneas perfectas. «Mira bien, Esperanza»,
me decía sin levantar la vista de su trabajo. Porque un día estas manos van a ser las tuyas. No lo decía como una amenaza ni como un sueño. Lo decía como un hecho simple, como quien dice que el sol sale por las mañanas. Tenía 7 años cuando me enseñó a enhebrar una aguja. Parece fácil, pero no lo es. Tienes que tener pulso firme, paciencia, vista clara. Me tomó semanas lograrlo sin ayuda. Cuando finalmente lo conseguí, mi abuela sonrió y me dio mi primera tarea: coser botones en una camisa. 24 botones cosí ese día, y cada uno me tomó una eternidad. Mis dedos se cansaban, mi espalda dolía, mis ojos se cruzaban. Pero cuando terminé y mi abuela revisó cada botón, asintió satisfecha. Bien, fue todo lo que dijo. Pero para mí fue como si me hubiera dado el mundo entero. Crecí entre telas y agujas. Mientras mis hermanas jugaban a las muñecas en el patio, yo practicaba puntadas. Mientras ellas corrían por el mercado los sábados, yo ayudaba a mi abuela a tomar medidas. No era que no quisiera jugar, era que había descubierto algo que me llenaba de una manera diferente. Cuando cosía, el mundo se volvía simple. Solo existían mis manos, la tela y el ritmo constante de la aguja. Todo lo demás desaparecía. El hambre, el frío, las preocupaciones. En ese espacio pequeño entre la aguja y la tela, yo tenía control. A los 15 años ya cosía mis propios vestidos. No eran gran cosa, pero eran míos. Las muchachas de la escuela empezaron a pedirme que les hiciera blusas, faldas. Les cobraba poco, casi nada, pero el dinero que ganaba me hacía sentir importante. Podía comprarme mis propios cuadernos, mis propios lápices. No tenía que pedirle a mi padre, que ya tenía suficiente carga sosteniendo a toda la familia. Fue en esos años cuando conocí a Roberto. Tenía 18 años y trabajaba en la construcción con su padre. Era callado, trabajador, con manos grandes y ásperas que contrastaban con las mías. Nos conocimos en una fiesta del barrio, una de esas celebraciones donde todos aportan algo. Tortillas, frijoles, agua de horchata. Roberto me pidió bailar una cumbia, y aunque yo no era buena bailando, acepté. No hablamos mucho esa noche, pero algo se entendió entre nosotros, algo silencioso y sólido. Nos casamos cuando yo tenía 19, una boda sencilla en la parroquia, con un vestido que yo misma había cosido durante 3 meses. Era de algodón blanco con encaje en el cuello, nada elaborado, pero cada puntada llevaba mi corazón. Roberto no tenía dinero para una luna de miel. Nos fuimos a vivir a un cuartito que rentaba su tío cerca del centro, con una cocineta minúscula y un baño compartido con otras 2 familias. Pero era nuestro. Mi abuela me regaló su máquina de coser el día de mi boda. Era una Singer negra con detalles dorados, de las antiguas que funcionan con pedal. Tenía más de 40 años y algunas piezas estaban desgastadas, pero funcionaba perfectamente. Esta máquina me dio de comer toda la vida, me dijo mientras me la entregaba. Ahora te dará de comer a ti. Lloré tanto ese día que casi arruino mi vestido. Sabía lo que significaba ese regalo. Era su herencia, su bendición, su forma de decirme que confiaba en mí. Instalé la máquina junto a la única ventana del cuarto. Desde ahí podía ver la calle, el ir y venir de la gente, los vendedores ambulantes. Roberto trabajaba todo el día en las construcciones. Yo empecé a coser para las vecinas. Primero arreglos simples, dobladillos, parches, cierres. Después me atreví con vestidos completos. Las señoras del edificio me recomendaban con sus amigas: «Ve con esperanza, cose bien bonito y cobra poco», decían. Yo agradecía cada trabajo como si fuera el último. Lucía nació cuando yo tenía 23 años. Fue un parto difícil, largo, en el Hospital General donde te tratan como número, no como persona. Pero cuando finalmente la pusieron en mis brazos, envuelta en una manta delgada, y vi sus ojos oscuros mirándome con esa intensidad de los recién nacidos, supe que mi vida acababa de dividirse en 2, antes de ella y después de ella.
Todo lo que había sido antes se volvió borroso. Solo existía mi hija. Roberto estaba feliz. Quería tener muchos hijos, llenar la casa de ruido y risas. Yo también lo quería. Pero la vida tenía otros planes. Lucía tenía apenas 5 años cuando Roberto murió. Un accidente en la obra, una viga que se soltó, un golpe en la cabeza. Lo llevaron al hospital, pero ya no había nada que hacer. Murió esa misma noche, sin que yo pudiera despedirme, sin que pudiera decirle cuánto lo amaba, sin que él pudiera decirle a Lucía lo orgulloso que estaba de ella. Los días después del funeral son un borrón en mi memoria. No recuerdo haber comido. No recuerdo haber dormido. Solo recuerdo estar sentada frente a mi máquina de coser, inmóvil, mirando la tela sin verla. Lucía lloraba preguntando por su papá. ¿Cuándo va a regresar, papi? No sabía cómo explicarle que papá no iba a regresar nunca, que ahora solo estábamos ella y yo, que el mundo que conocíamos se había terminado. Fue mi abuela quien me sacó de ese pozo. Llegó una mañana, vio el estado del cuarto, vio mi estado y me habló con esa dureza amorosa que solo las abuelas tienen. Esperanza, esa niña te necesita. Tu marido ya descansa, pero tú tienes que seguir. Levántate, lávate la cara y ponte a coser. Sonó cruel, pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. No tenía el lujo de derrumbarme. Tenía una hija que alimentar, un techo que pagar, una vida que sostener. Me levanté, me lavé la cara, me puse a coser. Las primeras semanas cosía en automático. Mis manos se movían por memoria mientras mi mente estaba en otro lugar. Pero poco a poco, el ritmo de la máquina comenzó a sanarme. Cada vestido terminado era una pequeña victoria. Cada pago recibido era una prueba de que podíamos sobrevivir. Lucía se acostumbró a jugar junto a mí mientras yo trabajaba. Le daba retazos de tela para que hiciera muñecas. Se dormía con el sonido de la Singer, ese zum 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 constante que se volvió la canción de cuna de nuestra nueva vida. Con el tiempo, mi clientela creció. Ya no solo cosía para las vecinas del edificio. Empezaron a llegar mujeres de otros barrios. Una señora me encargó 15 vestidos de dama para una boda. Un hotel me pidió que hiciera manteles para su restaurante. Poco a poco, el cuartito se fue llenando de telas, de hilos, de pedidos. Tuve que contratar ayuda. Primero vino Rosita, una muchacha de 17 años del barrio que necesitaba trabajo. Le enseñé lo básico. Después llegó Mercedes, una señora mayor que ya sabía coser, pero necesitaba dinero extra. Mi pequeño cuarto se convirtió en un taller improvisado. Cuando Lucía cumplió 8 años, rentamos un local pequeño cerca del Mercado Juárez. Era apenas más grande que el cuarto donde vivíamos, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Instalé 3 máquinas de coser y un mostrador al frente. Pinté las paredes de amarillo claro. Mandé hacer un letrero que decía «Taller de Costura Esperanza». El día de la inauguración solo estuvimos Lucía, mis trabajadoras y yo. No había dinero para una fiesta, pero sentí que estaba construyendo algo que nos pertenecía. Lucía crecía rápido. Era una niña lista, curiosa, siempre haciendo preguntas. Le gustaba la escuela, sacaba buenas calificaciones sin que yo tuviera que presionarla. Los maestros me llamaban para decirme que mi hija tenía potencial, que podría estudiar una carrera si seguía así. Yo me llenaba de orgullo. Quería que ella tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, opciones. Pero también notaba algo más. Lucía empezó a fijarse en las diferencias, en que otras niñas tenían mochilas nuevas y ella llevaba una remendada, en que otras familias tenían carro y nosotras caminábamos, en que otras mamás llegaban a las juntas escolares con ropa elegante y yo llegaba con mi vestido de algodón simple, oliendo a tela y con las manos manchadas de tinta de las tijeras. «Mamá, ¿por qué no te compras ropa bonita como la mamá de Andrea?», me preguntó un día cuando tenía 10 años. Veníamos caminando de regreso de la escuela. Yo traía 2 bolsas pesadas de tela que había comprado en el centro. «Esta ropa es bonita, hija».
le respondí. La hice yo misma. Pero no es como la de las otras mamás, insistió. Había algo en su tono. Algo que no era solo curiosidad infantil. ¿Era vergüenza? Cada quien usa lo que puede, Lucía. Lo importante no es la ropa, es la persona que la usa. Ella no dijo nada más, pero yo sentí algo cambiar entre nosotras ese día. Era pequeño, casi imperceptible, como una puntada que se suelta en una costura. No pensé mucho en ello entonces. Ojalá lo hubiera hecho. Los años pasaron y mi taller siguió creciendo. Conseguí un contrato con una escuela secundaria para hacer sus uniformes. Después, un hotel me pidió que hiciera sábanas y cortinas. Contraté más trabajadoras. Compramos más máquinas. Nos mudamos a un taller más grande en la avenida López Mateos. Ya no era solo Esperanza con su Singer en un cuarto. Era un negocio real. Pero mientras mi negocio crecía, la distancia con Lucía también crecía. Entró a la secundaria y empezó a cambiar. Dejó de invitar amigas a casa. Cuando le preguntaban qué hacía su mamá, decía cosas vagas. Trabaja en textiles. Tiene un negocio. Nunca cose. Nunca tiene un taller. Empezó a pedirme que no fuera a recogerla a la escuela. Puedo regresarme sola, mamá. Ya estoy grande. Pero yo sabía que no era eso. No quería que sus amigas me vieran. Un día llegué al taller y la encontré llorando en el baño. Tenía 14 años. Me asusté pensando que algo terrible había pasado. La abracé y le pregunté qué sucedía. Entre sollozos me dijo que unas niñas de su salón se habían burlado de ella. Dijeron que su ropa parecía de tianguis, que su mamá era solo una costurera, que ellas nunca tendrían que trabajar con las manos como la gente pobre. Sentí una furia que nunca había experimentado. Quería ir a esa escuela y decirles a esas niñas malcriadas que ser costurera no era vergüenza, que trabajar con las manos era honorable, que yo había construido todo lo que teníamos con estas manos que ellas despreciaban. Pero cuando miré a Lucía, cuando vi su rostro, me di cuenta de algo peor. Ella no estaba enojada con esas niñas, estaba de acuerdo con ellas. «Mamá», me dijo entre lágrimas, «¿por qué no pudiste tener un trabajo normal? ¿Por qué tenías que ser costurera?» Sus palabras me dolieron más que cualquier aguja clavada en el dedo. No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a tu hija que ser costurera no es menos que ser cualquier otra cosa? ¿Cómo le dices que ese trabajo que ella desprecia es lo único que ha puesto comida en su mesa, ropa en su cuerpo, libros en su mochila? Hija, no hay trabajos mejores o peores. Solo hay trabajo honesto y trabajo deshonesto. Lo que yo hago es honesto. Pero es trabajo de pobres, mamá. Es lo que hace la gente que no estudió. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, Lucía, pero tú sí la tienes. Por eso trabajo tanto, para que tú puedas ser lo que quieras. No quiero ser como tú, dijo. Y esas 5 palabras me partieron en 2. No respondí. La abracé aunque ella se puso rígida en mis brazos. Salí del baño, me senté frente a mi máquina y cosí hasta que mis dedos sangraron. Esa noche lloré en silencio, tapándome la boca con una almohada para que Lucía no me escuchara desde su cuarto. Los años de preparatoria fueron complicados. Lucía se volvió distante, fría. Hablábamos solo lo necesario. Yo le preguntaba por la escuela. Ella respondía con monosílabos. Le preguntaba si quería cenar algo especial. Ella decía que no tenía hambre. Vivíamos en la misma casa, pero éramos extrañas. Sin embargo, seguía sacando excelentes calificaciones. Cuando llegó el momento de elegir universidad, me dijo que quería estudiar administración de empresas. Quiero trabajar en una oficina, mamá. Quiero usar traje, tener un escritorio, trabajar con computadoras. Lo decía como si estuviera explicándome un mundo alienígena, como si yo no pudiera entender lo que significaban esas palabras. ¿Y eso te va a hacer feliz?, le pregunté. «Me va a hacer respetable», respondió. Ahí estaba de nuevo esa palabra. Respetable. Como si yo no lo fuera. Como si 50 años de trabajo honesto no me hicieran respetable.
Como si alimentar sola a una hija no me hiciera respetable. Como si construir un negocio desde cero no me hiciera respetable. Pero no discutí. Nunca discutía con ella. Tenía miedo de perderla más de lo que ya la estaba perdiendo. Así que asentí, sonreí y le dije que apoyaría su decisión. Trabajé doble para pagarle la universidad. Conseguí más contratos. Contraté más trabajadoras. Expandí el taller. Dormía 4 horas por noche. Mis manos empezaron a dolerme constantemente. Una artritis que el doctor dijo era inevitable después de tantos años de trabajo repetitivo. Lucía entró a la universidad y se alejó todavía más. Empezó a hablar diferente, con palabras que yo no conocía. Sinergia, recursos humanos, capital humano. Se juntaba con gente de dinero. Llegaba a casa y criticaba todo. La decoración, los muebles, mi ropa. «Mamá, esto parece casa de pueblo», me dijo un día mirando la sala. «Tenemos que modernizarnos». «¿Modernizarnos cómo?», pregunté. «Comprar cosas nuevas, muebles de esos de las tiendas grandes, una televisión más grande, cambiar las cortinas». «Las cortinas las hice yo, Lucía. Son de buena tela». «Exactamente. Parecen hechas en casa. La gente se da cuenta». «¿Qué gente? ¿Quién viene a esta casa aparte de nosotras?» «Nadie, mamá. Por eso. Porque me da vergüenza invitar a alguien». Vergüenza. Esa palabra se había vuelto el centro de nuestra relación. Mi hija se avergonzaba de mí, de nuestra casa, de nuestra vida. Y yo no sabía cómo arreglarlo porque no entendía que estaba roto. Para mí, todo lo que teníamos era producto del esfuerzo, del trabajo, del amor. ¿Cómo podía algo así darle vergüenza? Durante la universidad empezó a usar solo el apellido de su padre en documentos. Se presentaba como Lucía Martínez, no como Lucía Martínez Reyes. Cuando le pregunté por qué, me dijo que sonaba más profesional. Reyes es muy común, mamá. Hay miles de Reyes, pero Martínez suena mejor. Tu abuelo Reyes trabajó en los viñedos toda su vida para sostener a su familia. Tu abuela Reyes me enseñó todo lo que sé. Ese apellido tiene historia. Historia de pobres, mamá. Yo quiero escribir mi propia historia. Y así lo hizo. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa textil grande, de esas con oficinas de cristal en las afueras de la ciudad. Textiles Innovadores del Norte, se llamaba. Era irónico. Mi hija, que tanto despreciaba mi trabajo con telas, terminó trabajando en la industria textil. Pero claro, ella trabajaba con computadoras y reportes, no con agujas y telas. Era diferente. Era respetable. El día que consiguió el trabajo vino a contarme. Estaba emocionada, más feliz de lo que la había visto en años. «Mamá, es una oportunidad increíble. El sueldo es bueno, tienen prestaciones excelentes y hay mucho potencial de crecimiento». Le dije que estaba orgullosa de ella. Y lo estaba. Pero también me dolía que esa felicidad viniera de alejarse más de mí, de lo que éramos. Empezó a cambiar su forma de vestir. Trajes sastre, tacones altos, maquillaje profesional. Ya no se parecía a la niña que había crecido entre retazos de tela. Ni siquiera se parecía a la adolescente enojada que me recriminaba por ser costurera. Era alguien nuevo. Alguien que yo no conocía. Sus visitas se volvieron más esporádicas. Venía una vez al mes, a veces menos. Siempre tenía prisa. «Tengo una junta, mamá. Tengo que preparar una presentación. Mi jefe me pidió un reporte urgente». Yo asentía, le preparaba comida para llevar, la despedía en la puerta y me quedaba sola en la casa, con el zumbido de mi Singer como única compañía. En el taller, mientras tanto, las cosas iban bien. Muy bien, de hecho. Teníamos contratos con hoteles en 3 estados. Una cadena de restaurantes nos pidió manteles y servilletas para todas sus sucursales. Tuve que contratar 10 trabajadoras más. El taller original ya no era suficiente. Rentamos una bodega grande en la zona industrial. Compramos máquinas industriales. Ya no era un taller familiar. Era una empresa real, con nómina, con contabilidad
con proveedores oficiales. Una de las personas que contraté fue Armando. Llegó con su madre una tarde de octubre, hace más de 20 años. Era un muchacho flaco de 15 años, con pantalones que le quedaban cortos y camisa remendada. Su madre era lavandera, trabajaba limpiando casas. «Doña Esperanza», me dijo con voz suplicante. «Mi hijo es buen muchacho, trabajador, aprende rápido, solo necesita una oportunidad». Miré al muchacho. Tenía los ojos bajos, las manos en los bolsillos, la espalda ligeramente encorvada como si quisiera hacerse invisible. Me recordó a mí a esa edad. Me recordó a Lucía. Me recordó a todos los que alguna vez necesitamos que alguien creyera en nosotros. «¿Sabes coser?», le pregunté. «No, señora, pero puedo aprender. Soy bueno con las manos». «¿Vas a la escuela?». «Sí, señora. En la tarde. Trabajo por las mañanas». Lo contraté. No para coser, porque eso requería entrenamiento. Lo puse a organizar telas, hacer entregas, limpiar el taller. Le pagaba poco, pero más de lo que ganaría en otro lado. Armando resultó ser exactamente lo que su madre dijo. Trabajador, responsable, dedicado. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Y tenía esa hambre en los ojos, ese deseo de superarse que yo reconocía también. Con el tiempo le enseñé lo básico de costura. No era su pasión, pero era curioso. Hacía preguntas. ¿Por qué usa este tipo de hilo y no el otro? ¿Cómo sabe cuánta tela necesita sin desperdiciar? Preguntas inteligentes que demostraban que estaba pensando, no solo siguiendo instrucciones. Trabajó conmigo 4 años. En ese tiempo terminó la preparatoria. Cuando cumplió 19 me dijo que quería estudiar ingeniería industrial. «Quiero aprender cómo funcionan las fábricas, doña Esperanza, cómo se organizan, cómo se hacen eficientes». Le di mi bendición. Lo ayudé con los papeles de la universidad. Incluso le presté dinero para sus libros cuando lo necesitó. Armando se fue, pero nunca perdimos contacto. Venía a visitarme cada tanto, a contarme cómo iban sus estudios. Se graduó. Consiguió trabajo en una maquiladora, después en otra. Escaló posiciones. La última vez que nos vimos, hace unos 5 años, me dijo que estaba ahorrando para abrir su propio negocio. Textiles modernos, doña Esperanza, con tecnología nueva. Algo que combine la calidad artesanal con la eficiencia industrial. Le dije que confiaba en él, que iba a lograrlo. Y después perdimos contacto. Yo estaba ocupada con mi taller, él con su vida. Así pasa a veces. Las personas se cruzan en tu camino, te marcan y después siguen su rumbo. Pensaba en él de vez en cuando. Me preguntaba cómo le estaría yendo. Pero nunca imaginé que volvería a verlo. Mucho menos en las circunstancias en que nos reencontraríamos. Mientras tanto, Lucía seguía ascendiendo en su empresa. 2 años después de entrar la promovieron a supervisora, después a coordinadora. Y hace 3 meses me llamó más emocionada de lo que la había escuchado en años. «Mamá, me promovieron a gerente de recursos humanos. Es oficial. Me suben el sueldo. Me dan oficina propia. Voy a liderar un equipo de 8 personas. Felicidades, hija. Estoy muy orgullosa de ti». Y eso no es todo. La empresa está inaugurando una nueva sede, una fábrica enorme, con tecnología de punta. Va a haber una inauguración con autoridades, medios, todo. Es el proyecto más grande que han hecho. ¡Qué emoción, Lucía! ¿Cuándo es? Hubo una pausa. Una de esas pausas que lo dicen todo. En 2 meses. Pero mamá, va a ser algo muy formal, muy elegante. Van a ir gobernadores, empresarios importantes. Entendí lo que no estaba diciendo. Entendí que no estaba invitada, que mi presencia sería un problema, que yo, con mi vestido de algodón y mis manos de costurera, no encajaba en ese mundo brillante que ella había construido. Entiendo, fue todo lo que dije. ¿De verdad? Porque te puedo conseguir una invitación si quieres, pero va a ser algo largo, aburrido, muchos discursos, tú sabes. No te preocupes, hija. Es tu día. Disfrútalo. Gracias, mamá. Sabía que entenderías. Colgamos.
Me quedé sentada junto al teléfono por largo rato. Afuera, el sol empezaba a ponerse. En el taller las máquinas seguían zumbando. Rosita estaba terminando un pedido de manteles. Mercedes remendaba un uniforme. Todo seguía como siempre. Pero algo en mí se había roto con esa llamada. Mi hija había decidido que yo no merecía estar en el día más importante de su carrera. No porque fuera mala madre, no porque no la apoyara, sino simplemente porque mi presencia la avergonzaba. Porque yo representaba todo lo que ella quería olvidar. Sus orígenes, su pasado, la pobreza de la que habíamos salido. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y al día siguiente seguí trabajando. Porque eso es lo que hago. Eso es lo único que sé hacer. Pero no pude olvidar la fecha. La marqué en mi calendario. Observé cómo se acercaba día tras día. Y 3 días antes de la inauguración, tomé una decisión. Iba a ir. Iba a presentarme aunque no estuviera invitada. No para causar problemas. No para avergonzar a Lucía. Sino porque necesitaba verla. Necesitaba estar ahí. Aunque fuera desde lejos. En el momento más importante de su vida profesional. Porque soy su madre. Y eso no cambia, aunque ella quiera que cambie. Me compré tela nueva, color azul marino, de buena calidad. Pasé 2 noches cosiendo un vestido. Sencillo, conservador, apropiado. No era glamoroso, pero estaba bien hecho. Me lo probé frente al espejo la noche antes de la inauguración. Vi a una mujer de 57 años con arrugas en la frente y canas en el pelo. Vi manos cansadas y espalda encorvada. Vi décadas de trabajo marcadas en cada línea de mi piel. Y me pregunté si mi hija vería lo mismo que yo veía. Si vería el esfuerzo, el sacrificio, el amor. O si solo vería lo que siempre había visto. Una vieja costurera de la que avergonzarse. El día de la inauguración me desperté antes del amanecer. No había dormido bien. Me bañé. Me vestí con cuidado. Me recogí el cabello en un chongo bajo. Me puse los aretes de plata que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Me miré al espejo una última vez. «Vas a estar bien», me dije en voz alta. «Es solo un día, solo unas horas. Vas a ver a tu hija, vas a felicitarla y te vas a regresar. Todo va a estar bien». No tenía idea de lo equivocada que estaba. El taller de textiles innovadores del norte quedaba en las afueras de Aguascalientes, en la zona industrial nueva. Tomé un camión que me dejó a 3 cuadras. Caminé el resto del trayecto. Hacía calor. El sol de noviembre pegaba fuerte. Llegué con la frente sudada y el vestido ligeramente arrugado. El edificio era impresionante. Paredes de cristal que brillaban bajo el sol. Jardines perfectamente cuidados con plantas exóticas. Un estacionamiento enorme lleno de camionetas de lujo. Mercedes, BMWs, Audis. Me sentí terriblemente fuera de lugar, pero ya estaba ahí. No podía regresarme. Un guardia de seguridad me detuvo en la entrada. Era joven, con uniforme impecable y cara de pocos amigos. ¿Viene invitada, señora? Soy la mamá de Lucía Martínez, la gerente de recursos humanos. Me miró de arriba abajo. Su expresión dejaba claro que no me creía, que no encajaba con su idea de cómo debería verse la madre de una gerente. Tiene que estar en la lista. No estoy en la lista, pero si llama a mi hija, ella. No puedo estar molestando a los ejecutivos, señora. Si no está en la lista, no puede pasar. Me quedé ahí parada, sintiéndome pequeña y estúpida. ¿Qué estaba haciendo? Lucía tenía razón. Yo no pertenecía a este lugar. Iba a darme la vuelta cuando el guardia habló por su radio. No escuché qué dijo, pero después de un momento me miró con sorpresa. «Puede pasar, señora. Siga el camino hacia el edificio principal». Caminé por un sendero de piedra rodeado de plantas. Todo era tan limpio, tan perfecto, tan diferente al mundo en el que yo vivía. Llegué a unas puertas de cristal enormes. Adentro había un recibidor con piso de mármol y un candelabro gigantesco. Música clásica sonaba suavemente. Meseros circulaban con charolas de canapés y copas de champán. Busqué a Lucía con la mirada. La encontré al fondo del salón, rodeada de gente elegante.
Vestía un traje sastre gris que nunca había visto. Reía con una risa que no reconocí. Se veía hermosa, se veía exitosa, se veía como alguien importante. Me quedé junto a la entrada, sin atreverme a avanzar, pero alguien me vio. Una mujer del grupo de Lucía señaló hacia mí. Mi hija volteó, y su cara pasó por tantas expresiones en 2 segundos que casi no pude registrarlas todas. Sorpresa, confusión, pánico, horror, furia. Se disculpó con su grupo y caminó hacia mí rápidamente. Sonreía, pero era una sonrisa de dientes apretados. Una sonrisa falsa que conocía demasiado bien. «¿Qué haces aquí?», susurró cuando llegó a mi lado, sin dejar de sonreír. «Vine a felicitarte, hija. Sé que no me invitaste, pero no podías simplemente no venir, ¿verdad? Siempre tienes que arruinar todo». Sus palabras fueron como bofetadas, pero antes de que pudiera responder, alguien del grupo la llamó. «Lucía, ven. El dueño acaba de llegar. Queremos presentarte». Mi hija me lanzó una mirada de advertencia. «Quédate aquí. No te muevas. No hables con nadie». Dio media vuelta y regresó con su grupo. Me quedé ahí parada, sintiéndome como una intrusa en la vida de mi propia hija. Consideré irme. Debí haberme ido, pero algo me hizo quedarme. Quizás era necedad, quizás era esperanza, quizás simplemente no podía aceptar que mi hija me rechazara tan completamente. Lucía regresó con su grupo. Noté que deliberadamente me daba la espalda, bloqueándome de la vista de los demás, pero yo di un paso lateral, tratando de ver qué estaba pasando. No quería interrumpir, solo quería ver. Fue entonces cuando Lucía volteó bruscamente y me vio a 1 metro de distancia. Su rostro se puso rojo. Se acercó de nuevo, esta vez con menos cuidado de mantener las apariencias. Y fue entonces cuando lo dijo, cuando pronunció las palabras que cambiarían todo entre nosotras para siempre. «No necesitas saludar a nadie, ¿entiendes? Es solo una vieja que vino a visitarme. Una vieja, no su madre. No la mujer que la había criado sola. No la mujer que había sacrificado todo por ella. Una vieja». Así me llamó mi hija frente a extraños que importaban más que yo. El mundo se detuvo por un momento. El ruido del salón se apagó. Solo escuchaba mi respiración y el latido de mi corazón. Me quedé inmóvil, mirándola, esperando que se retractara, que dijera que era una broma, que pidiera perdón. Pero ella simplemente dio media vuelta y se alejó. Estaba por irme. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Daba los primeros pasos hacia la salida cuando escuché una voz fuerte que cortó todas las conversaciones del salón. «¿Doña Esperanza?». Me giré lentamente, con las lágrimas todavía amenazando con desbordarse. La voz venía de algún lugar del salón, pero no podía identificar de dónde exactamente. El murmullo de conversaciones se había reducido a un susurro expectante. Sentí todas las miradas girando hacia mí, lo cual solo intensificó mi deseo de desaparecer. «¿Doña Esperanza Reyes?». Esta vez, la voz sonó más cerca, más clara, cargada de una emoción que no lograba identificar. Vi a un hombre alto, de unos 40 años, con un traje impecable color gris oscuro, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Caminaba directamente hacia mí, abriéndose paso entre grupos de ejecutivos y empresarios. Dejaba atrás a personas que claramente eran importantes, ignorándolas por completo. Sus ojos estaban fijos en mí, y había algo en ellos. ¿Humedad? Mi mente trabajaba frenéticamente tratando de ubicarlo. Había algo familiar en su forma de caminar, en el ángulo de su mandíbula, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando me miraba. Pero no podía. «¿Doña Esperanza?», repitió por tercera vez, ahora a solo unos metros de mí. Su voz se quebraba ligeramente. Y entonces lo vi, en sus ojos, en la forma en que me miraba con una mezcla de reverencia y gratitud, en el pequeño lunar que tenía junto a la oreja izquierda. Y mi corazón se detuvo. «¿Armando?», susurré, incrédula. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme, y antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera entender qué estaba pasando, Armando se arrodilló frente a mí,
Ahí, en medio del salón de inauguración, con 200 personas observando, el dueño de Textiles Innovadores del Norte se arrodilló ante una costurera de 57 años con un vestido de algodón. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Busqué instintivamente a Lucía. Estaba a unos 5 metros de distancia, completamente inmóvil, con el rostro del color de la cera. Sus ojos iban de Armando a mí, de mí a Armando, como si estuviera tratando de resolver un problema matemático imposible. «Doña Esperanza», dijo Armando, y su voz temblaba de verdad ahora. «Usted me dio mi primer empleo cuando yo tenía 15 años y no tenía nada. Todo lo que soy, todo lo que he construido, todo esto». Hizo un gesto amplio que abarcaba el edificio entero. «Comenzó en su taller». Las palabras flotaron en el aire como polvo iluminado por el sol. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por mis mejillas sin permiso. «Usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo», continuó Armando, todavía arrodillado, con los ojos también húmedos ahora. «Mi madre y yo llegamos a su taller ese día, hace 25 años, suplicando. Yo traía pantalones que me quedaban cortos y una camisa remendada. No sabía hacer nada útil, pero usted me dio una oportunidad». Extendí una mano temblorosa y la puse en su hombro. «Armando, levántate, por favor». «No, doña Esperanza, déjeme hacer esto. He querido hacerlo durante años». Se limpió los ojos con el dorso de la mano, en un gesto que lo hizo parecer de nuevo ese muchacho de 15 años. «Usted me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad, que no importa con qué empieces, sino cómo lo haces. Me enseñó a respetar cada tela, cada puntada, cada cliente. Esos valores construyeron todo esto». Finalmente se puso de pie, pero inmediatamente me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, de esos que borran 25 años de distancia en un segundo. Yo le devolví el abrazo, aunque apenas me llegaba al pecho. Olía a colonia cara y a éxito, pero en ese momento solo podía ver al muchacho flaco que llegó a mi taller con su madre. Cuando nos separamos, el salón seguía en silencio, pero ahora las miradas no eran de curiosidad o juicio, eran de asombro, de respeto y algunas, me di cuenta, de vergüenza. Busqué de nuevo a Lucía. Seguía inmóvil, pero ahora su expresión era diferente. Ya no era solo horror, era algo más complejo. Humillación, rabia, tal vez incluso un destello de culpa. «¿Qué hace aquí, doña Esperanza?», preguntó Armando tomándome de las manos. «Si hubiera sabido que vendría, habría mandado un coche por usted. Habría preparado todo. Usted debería estar en la mesa principal, ¿no?». «Yo vine a ver a mi hija», dije en voz baja. «Trabaja aquí, Lucía Martínez. Es la gerente de recursos humanos». La expresión de Armando cambió sutilmente. Sus ojos se movieron hacia donde estaba Lucía y después regresaron a mí. En ese breve intercambio vi que entendía. Entendía que yo no había sido invitada. Entendía que había algo roto entre mi hija y yo. Entendía más de lo que hubiera querido que entendiera. «Lucía Martínez», repitió lentamente. «Una de nuestras mejores gerentes. Brillante, eficiente, dedicada». Hizo una pausa. «No sabía que era su hija, doña Esperanza. Ella usa más el apellido de su padre», expliqué débilmente. Armando asintió con una comprensión que me dolió más que cualquier palabra. Se volvió hacia el salón, donde todos seguían observando, y levantó la voz. «Señoras y señores, permítanme presentarles a doña Esperanza Reyes. Ella es la razón por la que estamos aquí hoy. Sin su generosidad, sin su fe en un muchacho que no tenía nada que ofrecer, excepto ganas de trabajar, nada de esto existiría. Doña Esperanza es la verdadera fundadora de esta empresa, aunque ella no lo sepa». Un murmullo recorrió el salón. Varios ejecutivos empezaron a acercarse. Una mujer mayor con un collar de perlas me sonrió cálidamente. Un hombre con lentes me extendió la mano.
De pronto estaba rodeada de gente que quería conocerme, felicitarme, agradecerme por algo que yo ni siquiera sabía que había hecho. Y en medio de todo ese revuelo, vi a Lucía. Se había alejado discretamente hacia un rincón del salón. Su rostro era una máscara de control forzado, pero sus manos temblaban sosteniendo su copa de champán. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y en ese segundo vi todo. Su vergüenza multiplicada por 1000, su rabia de que sus mentiras quedaran expuestas, su miedo de lo que esto significara para su carrera, y algo más profundo, algo que me partió el corazón. Vi a la niña pequeña que una vez me amó sin reservas, enterrada bajo capas y capas de pretensión y vergüenza autoimpuesta. Armando me tomó del brazo. «Venga, doña Esperanza, quiero que conozcas a algunas personas, y después me tiene que contar todo lo que ha pasado en estos años, su taller, su vida, todo». Me dejé guiar a través del salón, pero mi mente estaba con Lucía. Sabía que esto no había terminado. Sabía que habíamos cruzado un punto de no retorno. Las palabras que ella había dicho, «solo una vieja», ahora resonaban en mi cabeza con un eco diferente. Ya no solo me dolían a mí, ahora todos las habían escuchado. No directamente, pero el contraste estaba ahí, imposible de ignorar. La gerente exitosa que se avergonzaba de la madre que había hecho posible que el jefe de esa gerente exitosa llegara a donde estaba. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón. Armando me presentó con el gobernador, con otros empresarios, con inversionistas. Todos me trataban con una deferencia que me incomodaba. No me gustaba ser el centro de atención. Solo había venido a ver a mi hija, pero ahora estaba atrapada en una situación que no había buscado ni querido. Armando insistió en que me sentara en la mesa principal para el almuerzo. «No acepto un no por respuesta, doña Esperanza. Es su lugar». Miré la mesa. Estaba Lucía asignada ahí también, junto a otros gerentes y directivos. Vi su nombre en una tarjeta de lugar, a 3 sillas de donde Armando me señalaba que me sentara. El almuerzo fue tortura. Lucía se sentó lo más lejos posible de mí, en el extremo opuesto de la mesa. No me miró ni una sola vez. Hablaba animadamente con el director de operaciones, riendo en los momentos apropiados, participando en las conversaciones con esa desenvoltura profesional que había perfeccionado. Pero yo conocía a mi hija. Veía la rigidez en sus hombros, la forma en que sostenía su tenedor con demasiada fuerza, el pulso acelerado en su cuello. Armando, sentado a mi derecha, me contó su historia. Después de dejar mi taller, había estudiado ingeniería industrial mientras trabajaba de noche en una maquiladora. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa textil estadounidense, aprendió sobre tecnología, eficiencia, mercados internacionales. Ahorró cada peso que pudo durante 10 años y finalmente, hace 5 años, se lanzó solo. Empezó con un taller pequeño, no muy diferente al mío, pero aplicó todo lo que había aprendido. La calidad artesanal que yo le había enseñado combinada con la eficiencia industrial que había estudiado. Funcionó, creció rápidamente. Y ahora, a los 40 años, era dueño de una de las empresas textiles más innovadoras del país. Pero nunca olvidé dónde empecé, doña Esperanza, me dijo mientras cortaba su carne. Nunca olvidé sus manos enseñándome a doblar tela correctamente, a respetar el material, a no desperdiciar ni un retazo porque todo cuesta, todo tiene valor. Esas lecciones valieron más que todos mis títulos universitarios. Sus palabras me llenaban de un orgullo que no sabía cómo manejar, pero al mismo tiempo, cada palabra era un cuchillo en el corazón, porque sabía que Lucía las estaba escuchando. Sabía que cada elogio hacia mí era un recordatorio de su traición. Después del almuerzo hubo discursos. El gobernador habló sobre el crecimiento económico de Aguascalientes. Un inversionista habló sobre el potencial de la industria textil. Y entonces, Armando subió al podio. Habló sobre su visión para la empresa, sobre crear empleos dignos, sobre combinar tradición con innovación. Y entonces, sin previo aviso, me señaló.
Pero nada de esto hubiera sido posible sin una mujer que está aquí hoy, doña Esperanza Reyes. Todos voltearon a verme. Sentí que me ardía la cara. Ella no solo me dio mi primer empleo, me dio algo más valioso. Me enseñó que el trabajo tiene dignidad independientemente de lo que hagas, que una costurera que se levanta a las 5 de la mañana para sostener a su familia tiene la misma dignidad que un CEO en una oficina de lujo. De hecho, probablemente más. Hubo aplausos, largos, sinceros. Intenté sonreír, asentir, pero estaba abrumada. Y en medio de esos aplausos, busqué a Lucía. Finalmente nuestras miradas se encontraron y sostuvieron. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, era rabia pura. Después de los discursos, la gente comenzó a dispersarse para el recorrido por las instalaciones. Armando me tomó del brazo de nuevo. «Venga, doña Esperanza, déjeme mostrarle todo esto». Pero antes de que pudiéramos movernos, Lucía apareció frente a nosotros. «Don Armando», dijo con voz controlada, profesional. «¿Le importaría si hablo un momento con mi madre? No la he visto en mucho tiempo». Armando me miró, esperando mi aprobación. Asentí débilmente. Él se alejó discretamente. Lucía me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y me guió hacia un pasillo lateral, lejos de la multitud. En cuanto estuvimos solas, soltó mi brazo como si la quemara. «¿Cómo pudiste?» «Taja», susurró con furia contenida. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «¿Hacerte qué, Lucía? ¿Existir? ¿Venir a felicitarte? Sabes perfectamente que presentarte aquí sin invitación, hacer un espectáculo, arruinar». No hice ningún espectáculo. Armando me reconoció. No sabía que él era el dueño. No sabía. Claro que no sabías. Nunca sabes nada, ¿verdad? Nunca entiendes cómo funciona el mundo. Solo apareces con tus vestidos hechos a mano y tus modales de pueblo y... «Basta», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Basta ya, Lucía». Ella se quedó callada, sorprendida. Nunca le había levantado la voz. Nunca le había puesto límites. Siempre había aceptado sus desprecios, sus vergüenzas, sus rechazos. Pero algo se había roto en mí con sus palabras de hoy. Solo una vieja. Esas 3 palabras habían cortado el último hilo que nos mantenía unidas. «Soy tu madre», continué, y mi voz temblaba pero no se quebró. «No soy perfecta. No tengo educación universitaria. No uso ropa de diseñador. Mis manos tienen callos y mis vestidos los hago yo misma. Pero te di la vida. Te crié sola cuando tu padre murió. Trabajé hasta sangrar para que tú pudieras estudiar. Todo lo que eres hoy es porque yo me partí la espalda cosiendo para pagar tu educación. Nunca te pedí que hicieras eso», respondió ella, pero su voz sonaba menos segura. «No, nunca me lo pediste. Lo hice porque te amo, porque eres mi hija, porque eso es lo que hacen las madres». Las lágrimas finalmente se desbordaron. «Pero hoy me llamaste una vieja, como si yo no fuera nada, como si no tuviera nombre, ni historia, ni valor. Y lo hiciste para impresionar a gente que no te conoce, que no sabe quién eres realmente». «Sé perfectamente quién soy», replicó Lucía, pero su voz se quebraba ahora. «¿De verdad? Porque yo no estoy segura». La Lucía que yo crié no se avergonzaba de sus raíces, no cambiaba su apellido, no mentía sobre su familia. No mentí. Mentiste por omisión. Todos aquí piensan que eres alguien que no eres. Y cuando Armando reveló la verdad, cuando mostró que la vieja que querías esconder era alguien importante para él, te expuso. Y ahora estás furiosa. No conmigo por venir, sino con la situación por revelar tus mentiras. Lucía abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Por un momento, solo un momento, vi a mi niña pequeña ahí. La niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas. La niña que me ayudaba a coser botones. La niña que me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero entonces, su rostro se endureció de nuevo. «Tú no entiendes la presión que tengo aquí, mamá. La gente como yo,
¿Que venimos de abajo? Tenemos que trabajar el doble para ser tomados en serio. No puedo darme el lujo de ser auténtica. Tengo que encajar. Tengo que parecer como ellos. ¿Y qué ganas con eso? ¿Respeto? ¿O solo aprobación superficial de gente que te rechazaría si supiera la verdad? Es lo mismo. No, Lucía, no es lo mismo. El respeto se gana siendo quien eres con dignidad. La aprobación se compra pretendiendo ser quien no eres. Y eventualmente siempre, la verdad sale, como salió hoy. Nos quedamos en silencio. El ruido del salón llegaba apagado hasta el pasillo. Escuché risas, conversaciones, el tintineo de copas. Vida normal continuando mientras nuestro mundo se hacía pedazos. No sé si puedo perdonarte por esto, dijo Lucía finalmente. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Perdonarme? ¿Yo tengo que pedir perdón? Arruinaste mi reputación, frente a mis jefes, frente al gobernador. ¿Sabes lo que van a decir? Van a decir que la gerente de RH tiene una mamá que trabajó honestamente toda su vida, que enseñó valores a un joven que se convirtió en su jefe. Sí, Lucía. ¡Qué vergüenza! No lo entiendes. Tienes razón. No lo entiendo. No entiendo cómo una hija puede avergonzarse tanto de su madre. No entiendo cómo años de amor y sacrificio pueden borrarse por querer impresionar a extraños. No entiendo. Mi voz finalmente se quebró. No entiendo cuándo dejaste de quererme. Eso la detuvo. Vi el impacto de mis palabras en su rostro. Por un segundo, solo un segundo, pensé que iba a derrumbarse, que iba a pedirme perdón, que íbamos a abrazarnos y arreglar todo esto. Pero entonces escuchamos pasos. Alguien venía por el pasillo. Lucía se limpió rápidamente los ojos, se enderezó, y cuando la secretaria del gobernador apareció buscándola, Lucía sonrió con esa sonrisa profesional perfecta. «Disculpa, Sofía. Ya voy». Se volvió hacia mí una última vez. Su rostro era una máscara. «Tengo que regresar al evento, mamá. Hay gente importante esperando». La palabra «importante» llevaba todo el peso de lo que no estaba diciendo. Gente importante, no como tú. La vi alejarse por el pasillo, con la espalda recta y la cabeza alta. Y me quedé ahí, sola, con lágrimas corriendo por mis mejillas, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija. ¿Fue un momento específico? ¿O fue un proceso lento, una erosión gradual, como tela que se deshilacha con el uso hasta que un día descubres que ya no sirve? Armando me encontró 10 minutos después, todavía en ese pasillo. «¿Doña Esperanza? ¿Está bien?» «Sí», mentí. Solo necesitaba un momento. Me miró con esos ojos que veían demasiado. «Lucía es su hija». No era una pregunta, pero asentí de todos modos. «Entiendo muchas cosas ahora», dijo suavemente. «Cuando la contraté hace 3 años, me impresionó su profesionalismo, su distancia, su perfección controlada. Pensé que era solo su estilo gerencial, pero ahora veo que era algo más. Estaba construyendo un personaje. Era mi hija antes de ser un personaje», susurré. «Y sigue siéndolo, aunque no lo sepa». Extendió su brazo. «Venga, déjeme llevarla a casa. Ya hizo suficiente por hoy». Negué con la cabeza. «Tengo que regresar sola, Armando. Pero gracias, por todo, por recordar, por no olvidar quién eras». «¿Cómo iba a olvidar? Usted me enseñó que nuestro pasado no es vergüenza, es fundamento». Sacó una tarjeta de su bolsillo. «Mi número personal. Llámeme cuando quiera, para lo que necesite». Y doña Esperanza se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. Lucía va a tener que decidir quién quiere ser. Puede seguir siendo el personaje que creó, o puede ser la hija de Esperanza Reyes, pero no puede ser ambas, y solo ella puede tomar esa decisión. Me abrazó una vez más, y después me acompañó hasta la salida. Insistió en que su chofer me llevara a casa. Era inútil discutir. El viaje de regreso fue silencioso. El chofer, un hombre mayor con cara amable, no hizo preguntas. Por la ventana veía pasar Aguascalientes,
Las calles que conocía de memoria, los edificios donde había entregado pedidos, el mercado donde compraba tela, mi ciudad, mi vida, mi mundo. Un mundo del que mi hija se había avergonzado tanto que me había borrado de él. Llegué a casa cuando el sol empezaba a ponerse. La casa estaba silenciosa, vacía. Me quité el vestido azul con cuidado. Lo colgué en el closet. Probablemente no volvería a usarlo. Estaba marcado con este día, con este dolor. Me puse una bata vieja y me senté frente a mi máquina de coser. Pasé mis manos sobre la Singer. El metal frío bajo mis dedos. Las marcas de uso. Las pequeñas abolladuras. La pátina de 50 años de trabajo. Esta máquina me había acompañado en todo. En mi matrimonio, en la muerte de Roberto, en la crianza de Lucía, en la construcción de mi negocio. Era más constante que cualquier persona en mi vida. Puse una tela bajo la aguja. No tenía ningún pedido urgente. No necesitaba coser nada, pero mis manos necesitaban moverse. Necesitaba el zum 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 de la máquina, ese sonido que me había acompañado toda mi vida. Empecé a coser sin rumbo, solo líneas rectas, una tras otra. El ritmo me calmaba, me centraba. Pensé en Lucía, en la bebé que había sido, con esos ojos enormes que me miraban con total confianza, en la niña que había sido, jugando con retazos de tela mientras yo trabajaba, en la adolescente que había sido, empezando a avergonzarse de mí, y en la mujer en que se había convertido, para quien yo era solo una vieja. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo se había roto lo que teníamos? Pero en el fondo sabía la respuesta. No había sido un momento, había sido una serie de pequeñas elecciones, cada vez que ella decidió no invitar amigas a casa, cada vez que cambió de tema cuando preguntaban por mí, cada vez que usó solo el apellido de su padre, cada vez que me pidió que no fuera a sus eventos escolares, pequeñas puntadas sueltas que eventualmente deshacen toda la costura. Y yo había permitido cada una. Había aceptado cada rechazo con una sonrisa comprensiva. «Es solo una fase», me decía. «Ya va a cambiar». Pero no cambió. Empeoró. Y yo seguí permitiéndolo porque tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de que si la presionaba, si le exigía respeto, se alejaría completamente. Pero ahora me daba cuenta de que ya la había perdido. Que no había manera de perder algo que ya no existía. La Lucía que yo había criado, que yo había amado, se había ido. En su lugar había una extraña con el rostro de mi hija que me despreciaba por todo lo que yo era. Cosí hasta que mis dedos dolían. Cosí hasta que oscureció completamente. Cosí hasta que la tela bajo mis manos estaba llena de líneas sin sentido. Un mapa de mi dolor bordado en hilo negro. El teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Era Rosita, mi empleada más antigua. «Doña Esperanza, ¿está bien? Mercedes y yo estamos preocupadas. No llegó al taller hoy en la tarde. Había olvidado por completo que tenía trabajo pendiente, pedidos que entregar, responsabilidades. Estoy bien, Rosita. Solo tuve un día difícil. ¿Necesita algo? ¿Quiere que vayamos?» «No, mi niña, gracias. Mañana nos vemos». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Rosita, Mercedes, mis otras trabajadoras. Ellas me respetaban, me valoraban. Nunca se habían avergonzado de trabajar conmigo. Entonces, ¿por qué mi propia hija sí? No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala oscura, mirando las fotos en la pared. Lucía bebé, Lucía en su primera comunión, Lucía en su graduación de preparatoria. En cada foto yo estaba ahí, al lado, sonriendo, orgullosa, feliz. Pero en ninguna foto Lucía me miraba. En todas sus ojos estaban dirigidos hacia adelante, hacia el futuro, hacia un horizonte donde yo no existía. El amanecer me encontró todavía despierta. Me preparé café en la estufa, ese café de olla con canela que mi abuela me había enseñado a hacer. Lo tomé despacio, dejando que el calor me llenara. Y mientras lo hacía, tomé una decisión. No iba a seguir corriendo detrás de mi hija. No iba a seguir suplicando por su amor, por su aceptación. Si Lucía se avergonzaba de mí,
Esa era su decisión. Pero yo no iba a avergonzarme de mí misma. No iba a disculparme por ser quien era, por haber trabajado honestamente, por haber criado sola a mi hija. Era Esperanza Reyes, costurera, madre, mujer trabajadora. Y eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. El teléfono sonó de nuevo a las 7 de la mañana. No era un número que reconociera. «Doña Esperanza, habla Miguel Ángel Soto, del periódico El Sol de Aguascalientes. Me dio su número don Armando. Me gustaría hacerle una entrevista sobre su historia, sobre el discurso de ayer en la inauguración. ¿Tendría tiempo de...?» Colgué. No quería entrevistas, no quería atención, solo quería paz. Pero el teléfono siguió sonando. Otro periodista, después otro. Armando me llamó disculpándose. «No les di su número, doña Esperanza, pero investigan. Ya sabe cómo son». Al mediodía mi teléfono no paraba. Y entonces recibí un mensaje de un número desconocido. «Mamá, necesitamos hablar. Urgente. Lucía». Miré el mensaje por largo rato. Mi primer instinto fue responder inmediatamente. Decirle que sí, que podíamos hablar, que arregláramos esto. Pero algo me detuvo. Recordé sus palabras de ayer. «No sé si puedo perdonarte». Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Apagué el teléfono. Esa tarde fui al taller. Necesitaba normalidad. Necesitaba el zoom, zoom, zoom de las máquinas. El olor a tela. Las manos trabajando. Rosita y Mercedes me recibieron con abrazos. «¿Qué pasó, doña? Hay gente preguntando por usted. Periodistas. Vinieron aquí al taller». No les hagan caso. Es una tontería. Pero no era una tontería. Para el día siguiente, había un artículo en el periódico. La costurera que inspiró a un imperio textil. Con mi foto. Una que alguien había tomado en la inauguración sin que yo me diera cuenta. En la foto estaba junto a Armando, y él me miraba con esa expresión de respeto genuino. Y junto a esa foto había otra. Lucía, de espaldas, alejándose. El artículo era amable conmigo. Contaba mi historia, la de Armando. Cómo una costurera humilde había dado oportunidad a un joven sin nada. Pero también mencionaba, casi al pasar, que mi hija trabajaba en la misma empresa y había estado presente en la inauguración. La implicación era clara, aunque no se dijera directamente. La hija exitosa que no reconoce a su madre trabajadora. Las redes sociales explotaron. No tenía redes sociales, pero mis trabajadoras sí. Me mostraron los comentarios. Algunos eran de apoyo. ¡Qué hermosa historia! El éxito de Armando demuestra el valor del trabajo honesto. Pero otros eran duros. ¿Por qué la hija no estaba con su madre en la foto? Típico de la gente que se cree más cuando tiene dinero. La vergüenza de la hija es vergonzosa. No quería que Lucía fuera atacada. Nunca había querido eso. Pero tampoco podía controlar lo que la gente opinaba. Esto era consecuencia de decisiones que ella había tomado, no yo. 3 días después, Lucía apareció en mi casa, sin avisar. Tocó la puerta a las 9 de la noche. Cuando abrí, estaba parada ahí con ropa casual, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola simple. Parecía más joven, parecía cansada. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz pequeña. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró lentamente, mirando la casa como si la viera por primera vez, o tal vez viéndola realmente por primera vez en años. Nos sentamos en la sala. El silencio entre nosotras era denso, pesado, lleno de todo lo no dicho durante años. «¿Viste el artículo?», dijo finalmente. No era pregunta. «Sí, las redes sociales son crueles. No pedí esa atención, Lucía». «Lo sé», se frotó la cara con las manos. «Don Armando me llamó a su oficina ayer. Pensé que iba a despedirme. Mi corazón se detuvo. ¿Y? No me despidió, pero me dijo algo peor. Me dijo que me contrató porque mi currículum era impecable. Mi experiencia, mis calificaciones, mis referencias, todo perfecto. Pero que ahora se daba cuenta de que había una mentira fundamental en todo eso.
que yo había construido mi carrera sobre ocultar quién era, y que una persona que se avergüenza de su familia eventualmente se avergonzará de su empresa, de sus empleados, de cualquiera que no cumpla con su estándar artificial de lo que es apropiado. Se le quebraba la voz. Continué en silencio, esperando. Me dijo que tenía 2 opciones: renunciar o hacer las paces contigo, públicamente, y demostrar que había aprendido algo, que el valor de una persona no está en su título o su ropa o su forma de hablar, sino en su carácter y su trabajo. ¿Y qué elegiste?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. No sé, mamá, no sé. Las lágrimas finalmente cayeron. Estoy tan confundida. Durante años he construido esta versión de mí, esta Lucía exitosa, refinada, que encaja perfectamente en ese mundo corporativo. Y ahora me doy cuenta de que esa Lucía es una mentira, pero tampoco puedo simplemente regresar a ser quien era antes. Esa Lucía también se fue. «Entonces, ¿quién eres?», pregunté suavemente. «No lo sé, y eso me aterra». La miré, mi hija, rota y perdida, y sentí algo quebrarse en mi pecho. Era fácil estar enojada con la Lucía segura de sí misma que me había llamado una vieja, pero era imposible estar enojada con esta Lucía vulnerable que finalmente admitía estar perdida. Pero tampoco podía simplemente perdonarla y pretender que nada había pasado. Había habido demasiado dolor, demasiados años de rechazo, demasiadas pequeñas muertes de nuestra relación. «Lucía», dije despacio, «no puedo decirte quién eres. Eso es algo que tú tienes que descubrir. Pero sí puedo decirte esto. Mientras sigas construyendo tu identidad en rechazo a algo, a alguien, a tu pasado, nunca vas a encontrar paz, porque siempre vas a estar corriendo. Siempre va a haber algo más que ocultar, algo más de qué avergonzarte». «¿Cómo dejaste de importarte lo que la gente pensaba?», preguntó. Nunca dejó de importarme, pero aprendí que algunas cosas son más importantes. Mi integridad, mi paz interior, la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme. Hice una pausa. «Tú no puedes hacer eso, ¿verdad? No puedes mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves ahí». Ella negó con la cabeza, llorando abiertamente ahora. «Entonces ese es tu trabajo, hija. No hacer las paces conmigo, aunque eso también importa. Tu trabajo es hacer las paces contigo misma». Nos quedamos ahí sentadas mientras ella lloraba. No la abracé, no la consolé, porque esto era algo que tenía que atravesar sola. Yo había pasado por mi propio infierno estos últimos días. Ahora era su turno. Finalmente se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «Mamá, lo siento. No sé si eso es suficiente. Sé que no lo es, pero lo siento». «¿Qué es lo que sientes?», pregunté. «Todo. Llamarte una vieja, avergonzarme de ti, cambiar mi apellido, mentir sobre quién soy. Todo. Está bien sentirlo, pero sentirlo no es suficiente. Tienes que decidir qué vas a hacer al respecto». Asintió, se limpió los ojos y se fue. La vi irse y me pregunté si volvería. Y una parte de mí, una parte pequeña y oscura que no quería reconocer, se preguntó si quería que volviera, porque ahora yo también tenía decisiones que tomar. ¿Podía perdonarla? ¿Podía reconstruir lo que habíamos roto? ¿O había demasiado daño, demasiadas grietas, demasiados años perdidos? No tenía respuestas esa noche. Solo tenía preguntas. Y una certeza. Nunca más iba a permitir que alguien, ni siquiera mi propia hija, me hiciera sentir inferior por ser quien soy. Era Esperanza Reyes. Y eso, para bien o para mal, tenía que ser suficiente. Los días después de la visita de Lucía fueron extraños, vacíos de una manera diferente. Antes, su ausencia en mi vida era un dolor constante, como una herida que nunca terminaba de sanar. Ahora era algo distinto, una aceptación pesada, como cargar un bulto que sabes que llevarás por mucho tiempo, pero al que te has acostumbrado. Seguí trabajando. El taller se convirtió en mi refugio más que nunca. El zum 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 de las máquinas ahogaba los pensamientos que no quería enfrentar.
Rosita y Mercedes no hacían preguntas, pero sus miradas eran compasivas. Las trabajadoras más jóvenes murmuraban entre ellas. Seguramente habían leído el artículo, habían visto los comentarios en redes sociales. Pero nadie decía nada directamente. Una semana después de la inauguración, Armando vino al taller. Llegó sin avisar, manejando él mismo una camioneta negra, sin chofer. Las muchachas se pusieron nerviosas cuando lo vieron entrar. Era el dueño de una de las empresas más grandes de la región. No era común que alguien así apareciera en nuestro pequeño taller. Doña Esperanza. Me saludó con un abrazo. Necesitaba verla, asegurarme de que estuviera bien. Estoy bien, Armando. Siempre estoy bien. Me miró con esos ojos que veían demasiado. No tiene que fingir conmigo. Lo llevé a mi pequeña oficina al fondo del taller. Era apenas un cuarto con un escritorio viejo, una silla y estantes llenos de carpetas con pedidos. Cerré la puerta. ¿Cómo está Lucía?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Confundida, avergonzada, pero no del modo que debería. Armando se sentó en la única silla de visitas. Está avergonzada de que la hayan descubierto, no de lo que hizo. Todavía no entiende la diferencia. Vino a verme, dije en voz baja. Hace unos días lloró, se disculpó. Pero siento que no era sincero. No, era sincero, pero era superficial. Como si se disculpara porque es lo que debe hacer, no porque realmente lo sienta en el alma. Armando asintió lentamente. Le di un mes de licencia, sin goce de sueldo. Le dije que necesitaba tiempo para reflexionar sobre quién quiere ser y que cuando regrese, si regresa, tiene que regresar como ella misma, no como el personaje que construyó. ¿Y si no puede distinguir entre ambas? Entonces no tiene lugar en mi empresa. Suena duro, doña Esperanza, pero tengo 400 empleados. Si mi gerente de recursos humanos juzga a la gente por su apariencia, por su origen, por su nivel educativo, y no por su carácter y habilidades, va a tomar decisiones equivocadas. Va a contratar a la gente equivocada. Va a crear una cultura tóxica. Tenía razón, pero seguía siendo mi hija. Y una parte de mí, la parte de madre que nunca muere, sin importar cuánto te lastimen, quería protegerla incluso de las consecuencias de sus propias acciones. No le quites su trabajo, Armando. Por favor. No se lo voy a quitar, pero ella tiene que decidir si lo quiere. ¿Y bajo qué términos? Se inclinó hacia adelante. Doña Esperanza, ¿puedo preguntarle algo personal? Asentí. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a avergonzarse de usted? La pregunta me golpeó como una bofetada. No por ser cruel, sino por ser necesaria. Me obligaba a recordar cosas que había querido olvidar. Poco a poco, respondí finalmente. Cuando entró a la secundaria, creo. Empezó a compararse con otras niñas, sus familias, sus casas, su ropa. Y yo siempre salía perdiendo en esas comparaciones. ¿Y usted qué hizo? Nada. Pensé que era una fase, que se le pasaría. Trabajé más para darle más cosas, pensando que eso cerraría la brecha. Pero solo la hizo sentir más distante, porque no era las cosas lo que necesitaba, dijo Armando suavemente. Era que usted estuviera orgullosa de lo que era, y ella necesitaba ver ese orgullo. Siempre estuve orgullosa. ¿Pero se lo mostró? ¿O simplemente aceptó sus desaires con sonrisa comprensiva? ¿Le puso límites alguna vez? Sus palabras eran certeras como agujas. Nunca le había puesto límites a Lucía. Nunca le había dicho, no, tu comportamiento es inaceptable. Siempre había esperado que el amor fuera suficiente, que mi sacrificio fuera suficiente, que mi paciencia eventualmente la trajera de regreso. Pero el amor sin límites no es amor. Es permitir que alguien te lastime una y otra vez mientras finges que no duele. No, admití. Nunca le puse límites. Tenía miedo de perderla. Y la perdió de todos modos, dijo Armando con gentileza. Pero no por poner límites, por no ponerlos. Nos quedamos en silencio. Afuera escuché a Mercedes cantando mientras cosía.
Era una canción vieja, una de esas rancheras que mi abuela solía cantar. Hablaba de amor y pérdida y cómo seguir adelante. «¿Qué hago ahora?», pregunté finalmente. «Vive su vida, doña Esperanza. Haga lo que siempre ha hecho. Trabaje, cree, sea quien es con dignidad. Lucía tiene que encontrar su camino. Usted no puede caminarlo por ella. ¿Y si no lo encuentra? Entonces al menos usted lo intentó. Lo intentó durante años. Pero llega un momento en que tienes que soltar. No porque no ames, sino precisamente porque amas». Después de que Armando se fue, me quedé sentada en mi oficina por largo rato. Pensé en sus palabras. Pensé en Lucía. Pensé en todos los años que había pasado tratando de ser suficiente para ella, sin darme cuenta de que el problema nunca fue que yo no fuera suficiente. El problema era que ella no se sentía suficiente a sí misma. Esa noche decidí hacer algo que había postergado durante años. Saqué todas las fotos de Lucía que tenía en la casa. Había cientos, desde bebé hasta sus últimas visitas esporádicas. Las extendí sobre la mesa del comedor y las miré una por una. En las fotos de cuando era pequeña, ambas sonreíamos. Yo la cargaba, ella me abrazaba. Había conexión real en nuestras miradas. Pero a medida que crecía, las fotos cambiaban. Ella empezaba a mantener distancia. En las fotos de su graduación de preparatoria, había un espacio físico entre nosotras. En las de la universidad, ni siquiera había fotos juntas, solo fotos de ella sola que yo había tomado. Vi el momento exacto en que me perdí de su vida. No fue un evento dramático. Fue una serie de pequeños pasos hacia atrás, una tras otra, hasta que un día miré y ya no estaba ahí. Tomé una caja de zapatos vacía y empecé a guardar las fotos. No todas, solo las que me hacían daño. Las que mostraban la distancia, las que documentaban el rechazo. Las guardé en el fondo del closet. No las tiré porque eran parte de nuestra historia, pero tampoco necesitaba verlas todos los días. Dejé solo 3 fotos en la sala. Una de Lucía bebé, en mis brazos, ambas dormidas. Una de ella a los 5 años, el día antes de que Roberto muriera. Los 3 juntos frente a la casa. Y una de su graduación universitaria, donde ella finalmente me había permitido estar a su lado para una foto, aunque su sonrisa era tensa y su cuerpo rígido. 3 fotos, 3 momentos que definían nuestra relación. El amor puro del principio, la pérdida que nos definió y la distancia que nos había consumido. Esa noche dormí mejor que en semanas. Los días se convirtieron en semanas. El escándalo en las redes sociales eventualmente murió. Surgieron nuevos dramas, nuevas historias que capturar la atención colectiva. El artículo en el periódico fue olvidado. La vida continuó. Lucía no volvió a buscarme. Su mes de licencia se convirtió en 2. Armando me mantuvo informada, aunque yo no preguntaba. «Está tomando terapia», me dijo una tarde que vino a encargarme uniformes para el equipo de mantenimiento de su fábrica. Quería que supiera. ¿Terapia? Psicológica. Le recomendé una doctora excelente, alguien que puede ayudarla a procesar todo esto. Me sorprendió. Lucía siempre había visto la terapia como algo para gente con problemas reales, como si sus propios problemas no calificaran. El hecho de que estuviera yendo significaba que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a reconocer que algo estaba roto. «Me alegro», dije, y era verdad. «¿Quiere que le dé su número? Para que la llame». Lo pensé por un momento largo. Parte de mí quería decir que sí. Quería ese puente, esa conexión. Pero otra parte, la parte que había aprendido en estas últimas semanas, sabía que no era correcto. «No», respondí finalmente. «Ella sabe dónde encontrarme. Cuando esté lista, si es que llega a estarlo, puede venir». Armando asintió con aprobación. «Se ve diferente, doña Esperanza. Más ligera». ¿Ligera? Como si hubiera soltado algo pesado que llevaba cargando. Tenía razón. Me sentía más ligera, porque había soltado la culpa. La culpa de no ser suficiente. La culpa de no poder hacerla feliz. La culpa de ser quien era.
Había soltado todo eso y había descubierto algo fundamental. Yo no era el problema. Nunca lo había sido. El problema era que Lucía había construido su identidad en oposición a algo, en lugar de en afirmación de algo. Había pasado tantos años definiéndose por lo que no era. No soy como mi madre. No soy pobre. No soy del barrio. Que había olvidado definirse por lo que sí era. Y eso no era algo que yo pudiera arreglar. Solo ella podía. Pasó otro mes. Era enero ahora. El año nuevo había llegado con su promesa falsa de nuevos comienzos. El taller estaba especialmente ocupado. Una cadena de hoteles nueva nos había dado un contrato enorme para sábanas y cortinas. Tuve que contratar 5 trabajadoras más. Mercedes sugirió que expandiéramos, que rentáramos un espacio más grande. El negocio está creciendo, doña Esperanza. Necesitamos más espacio, más máquinas, más capacidad. Tenía razón, pero la idea de expandir me abrumaba. Había estado pensando en lo contrario, en realidad, en reducir, en regresar a algo más pequeño, más manejable. En algún lugar del camino, mi pequeño taller se había convertido en algo grande que requería gestión constante, preocupaciones de nómina, negociaciones con clientes grandes. Ya no era solo yo y mi Singer, era una operación completa. «Déjame pensarlo», le dije a Mercedes. Esa noche, sentada frente a mi máquina, me permití considerar algo radical. ¿Y si me retiraba? No completamente, pero sí parcialmente. ¿Y si entrenaba a Mercedes para que llevara el negocio y yo simplemente cosiera? Sin la presión de los contratos grandes, sin las preocupaciones administrativas, solo el placer puro de crear algo con mis manos. La idea me llenó de una paz que no había sentido en años. Estaba considerando esto cuando escuché un toque suave en la puerta. Eran casi las 10 de la noche. Me asusté un poco. No esperaba visitas. Abrí con cuidado. Era Lucía. Pero no era la Lucía de la inauguración con su traje impecable y su maquillaje perfecto. Ni la Lucía quebrada que había venido a llorar semanas atrás. Esta era una Lucía diferente. Traía jeans desgastados y una blusa simple de algodón. El pelo suelto, sin alisar, sin maquillaje. Se veía más joven. Se veía real. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Hola, Lucía». Nos quedamos ahí paradas, mirándonos, sin saber qué decir. «¿Puedo pasar?», preguntó finalmente. Me hice a un lado. Entró lentamente, como si estuviera entrando a un lugar sagrado que no estaba segura de merecer. Se sentó en el sofá. Yo me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la lámpara de lectura. Mantuvimos cierta distancia física. Todavía no estábamos listas para cercanía. «He estado yendo a terapia», empezó. «2 veces por semana. Al principio no quería. Pensé que era una tontería. Pero don Armando tenía razón. Lo necesitaba. No dije nada. Solo esperé. Mi terapeuta me hizo escribir mi historia, desde el principio, desde que tengo memoria hasta ahora. Y me hizo leerla en voz alta. Se limpió los ojos aunque todavía no lloraba. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, porque al escuchar mi propia voz contando mi vida, me di cuenta de algo. Hizo una pausa larga. Yo esperé. Me di cuenta de que toda mi historia era sobre huir. Desde que tenía 12, 13 años, toda mi energía estaba enfocada en alejarme de algo. De la pobreza, del barrio, de ti. Su voz se quebró en esa última palabra. Y pasé tanto tiempo huyendo que olvidé hacia dónde estaba corriendo. Solo sabía de qué estaba escapando. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Sabes hacia dónde quieres ir? No, todavía no. Pero por primera vez en mi vida, sé que esa es la pregunta correcta. Me miró directamente a los ojos. Toda mi vida pensé que la pregunta era ¿cómo puedo ser diferente a mi madre? Pero la pregunta real es ¿quién quiero ser? Y esas son 2 preguntas completamente distintas. Asentí. Era verdad. Mi terapeuta dice que construí mi identidad en vergüenza, que cada decisión que tomaba venía de un lugar de no querer ser asociada con mis orígenes
y que ese tipo de fundamento eventualmente se derrumba, porque no puedes construir nada real sobre vergüenza. Tiene razón tu terapeuta, dije. Lo sé. Lucía tomó aire profundo. Mamá, renuncié. Me enderecé en mi silla. ¿Qué? Renuncié a mi trabajo. Don Armando fue increíblemente amable. Me ofreció quedarme, me dio opciones, pero necesitaba irme. Ese lugar, esa persona que era ahí, todo era parte del personaje que construí. Y mientras esté ahí, nunca voy a poder encontrar quién soy realmente. No sabía qué decir. Una parte de mí estaba orgullosa de su valentía. Otra parte estaba aterrada. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Tengo algo de dinero ahorrado, suficiente para unos meses. Y pensé que tal vez se detuvo, como si tuviera miedo de continuar. ¿Tal vez qué? Tal vez podría trabajar contigo, en el taller. No como gerente ni nada así, solo, aprendiendo, haciendo lo que tú haces, viendo si hay algo de ti en mí que valga la pena encontrar. Me quedé sin aire. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba ni cerca de la lista. Lucía, sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que te he lastimado de maneras que tal vez no puedas perdonar. Pero mamá, tengo que empezar en algún lugar. Y creo que necesito empezar donde todo comenzó. Contigo, con las manos, con el trabajo que pasé tanto tiempo despreciando. Las lágrimas finalmente llegaron, para ambas. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé si puedo trabajar contigo todos los días y no recordar todo. Lo sé. Y si dices que no lo entenderé, de verdad. Pero mamá, estoy cansada de correr. Estoy cansada de fingir. Estoy cansada de odiarme a mí misma por odiarte a ti cuando en realidad nunca te odié. Solo odiaba lo que representabas. Todo lo que yo tenía miedo de ser. ¿Y ahora? Ahora quiero aprender a no tener miedo. Quiero aprender a coser, a crear, a trabajar con mis manos, a hacer algo real y tangible, en lugar de solo empujar papeles y gestionar personas que ni siquiera conocía realmente. Se limpió la cara. Quiero conocerte, mamá. De verdad. No como la madre que me avergonzaba, sino como Esperanza. La mujer que construyó algo de la nada. La mujer que enseñó a Armando. La mujer que tiene ese taller donde la gente la respeta de verdad. No por su título, sino por su carácter. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la ventana. Afuera la calle estaba oscura y tranquila. Un perro ladraba a lo lejos. Podía escuchar el zumbido suave del refrigerador en la cocina. Sonidos normales. Vida normal. ¿Podía hacer esto? ¿Podía dejar entrar a Lucía otra vez, sabiendo que podría lastimarme nuevamente? ¿Podía arriesgarme a ese dolor? Pero entonces pensé en algo que mi abuela me había dicho hace muchos años, cuando Roberto murió y yo no sabía cómo seguir adelante. Esperanza, me dijo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puedes sentir el dolor y seguir adelante, o puedes aferrarte a él y dejar que te defina. Tú eliges. Me había aferrado al dolor de la relación con Lucía durante años. Lo había cargado como una mochila pesada, dejando que definiera no solo cómo me sentía sobre ella, sino cómo me sentía sobre mí misma. Pero ahora tenía una opción. Podía seguir cargando ese dolor, o podía soltarlo y ver qué pasaba. Me giré hacia Lucía. No va a ser fácil. Lo sé. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Hay mucho daño, muchos años de rechazo. No se borra así nomás. Lo sé. Y no puedo prometerte que voy a perdonarte rápidamente. O que las cosas van a volver a ser como antes, porque no pueden volver. Esa relación murió. Si vamos a tener algo, tiene que ser algo nuevo. Lo sé, y lo acepto. Se puso de pie. Mamá, no estoy pidiendo que olvides. No estoy pidiendo que finjas que nada pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad de empezar de nuevo. Despacio. Un día a la vez. La miré por largo tiempo. Mi hija. Mi niña. La bebé que había cargado. La niña que había criado.
la adolescente que me había rechazado, la mujer que me había llamado una vieja, y ahora esta persona frente a mí, vulnerable y rota, y finalmente, honesta. «Está bien», dije finalmente. «Puedes venir al taller, pero no como gerente, no como mi hija que merece trato especial, como aprendiz, como alguien que empieza desde abajo, como todos empezamos. Sí, lo que sea. Llegarás a las 7 de la mañana. Te irás cuando termine el día. Harás lo que te digan, incluso las trabajadoras más jóvenes. Y si fallas, si vuelves a tus viejos patrones de vergüenza o rechazo, te irás. ¿Entendido? Entendido. Nos quedamos mirando. Y entonces, sin planificarlo, sin pensar, nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, lleno de años de distancia y dolor. Pero también fue real. Más real que cualquier abrazo que habíamos compartido en la última década. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. No respondí, porque no estaba segura de que hubiera algo que agradecer todavía. Esto era solo el comienzo. Un inicio frágil, tentativo. Podría funcionar o podría desmoronarse. No había garantías, pero al menos era honesto. Lucía empezó a trabajar en el taller la siguiente semana. La primera mañana llegó 15 minutos tarde y con el pelo todavía húmedo de la ducha. Mercedes alzó una ceja pero no dijo nada. Le asigné las tareas más básicas: organizar telas, barrer, hacer entregas. La vi luchar. Vi su frustración cuando sus manos, acostumbradas a teclados y teléfonos, no podían doblar la tela correctamente. Vi su espalda dolerse después de estar de pie todo el día. Vi sus dedos pincharse con agujas cuando intentó coser por primera vez. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi que no se rendía. Vi que cuando Rosita le corregía su forma de medir tela, Lucía asentía y lo intentaba de nuevo en lugar de ofenderse. Vi que cuando Mercedes le pidió que volviera a hacer un trabajo porque estaba mal hecho, Lucía lo rehizo sin quejarse. Las otras trabajadoras la observaban con curiosidad. Sabían quién era. Sabían lo que había pasado. Pero Lucía no intentaba explicarse. No buscaba su compasión o su perdón. Simplemente trabajaba. Al final de la primera semana, tenía las manos llenas de cortadas y ampollas. Las miró con una expresión que no pude descifrar. «Duele», dijo simplemente. «Sí, duele al principio. Después te acostumbras. ¿Las tuyas dolieron así? Las mías dolieron peor. Tenía 7 años cuando empecé. Mis manos eran mucho más delicadas que las tuyas», asintió pensativa. «Nunca pensé en eso. En que eras solo una niña cuando empezaste. Siempre te vi como... no sé, como si siempre hubieras sido adulta. Como si siempre hubieras sabido hacer esto. Nadie nace sabiendo, Lucía. Todo se aprende, con tiempo, con dolor, con persistencia. Las semanas pasaron. Lucía mejoró lentamente. Sus manos se curtieron. Su espalda se fortaleció. Aprendió a enhebrar una aguja, a coser una línea recta, a medir tela sin desperdiciar. No era natural para ella como había sido para mí. No tenía ese instinto innato para las telas y los patrones, pero lo intentaba. Y había algo hermoso en ver el esfuerzo. No hablábamos mucho durante el trabajo. Manteníamos una distancia profesional, pero a veces, en momentos silenciosos, nuestras miradas se encontraban y había algo ahí. No era la conexión que habíamos tenido cuando era niña, pero tampoco era la distancia fría de años recientes. Era algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre. Una tarde, 2 meses después de que empezara, estábamos solas en el taller. Las otras trabajadoras ya se habían ido. Lucía estaba terminando un dobladillo que le había tomado todo el día. Yo revisaba facturas en mi escritorio. «Mamá», dijo de pronto, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué me dejaste alejarme? Cuando era adolescente, cuando empecé a rechazarte, ¿por qué no luchaste? ¿Por qué no me obligaste a quedarme?» La pregunta me tomó desprevenida. Era algo que había pensado 1000 veces, pero nunca esperé que ella preguntara. «Porque tenía miedo», admití.
Miedo de que si te presionaba, si te exigía respeto, te alejarías completamente. Y pensé que era mejor tener poco de ti que nada. Pero estaba equivocada, porque al permitir tu rechazo, al no poner límites, perdí tu respeto de todos modos. Y me perdí a mí misma en el proceso. ¿Te perdiste? Sí, porque empecé a verme a través de tus ojos. Empecé a creer que tal vez sí había algo malo en ser costurera, en tener estas manos, en vivir esta vida. Tu vergüenza se volvió mi vergüenza. Lucía dejó de coser. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, mamá. Lo sé, pero lo siento no es suficiente. Necesitamos construir algo nuevo. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo se arregle. Eso no es cómo funciona. Entonces, ¿qué hago? Vives diferente, actúas diferente, muestras con tus acciones, no solo con tus palabras, que has cambiado. Y con el tiempo, tal vez, podamos tener algo real entre nosotras. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. El tiempo que tome. O tal vez nunca. No hay garantías, Lucía. Ella asintió limpiándose los ojos. ¿Puedo preguntarte algo más? Sí. ¿Me quieres todavía? Después de todo lo que hice, ¿todavía me quieres? La pregunta me rompió el corazón, porque la respuesta era complicada. Siempre voy a quererte. Eres mi hija. Ese amor no muere, pero el amor no significa permitir todo. El amor verdadero incluye límites, incluye responsabilidad. Te quiero, pero también necesito respetarme a mí misma. Y esas dos cosas tienen que coexistir. ¿Algún día vas a poder mirarme sin recordar lo que te hice? No lo sé, Lucía. Honestamente, no lo sé. Fue una respuesta dura, pero era honesta. Y en ese momento la honestidad era lo único real que teníamos. Los meses siguieron pasando. Lucía se volvió competente en las tareas básicas. Rosita empezó a enseñarle patrones más complejos. Mercedes le mostró cómo usar la máquina industrial grande. Poco a poco, las trabajadoras dejaron de verla como la hija vergonzosa y empezaron a verla solo como Lucía, otra trabajadora. Un día, 6 meses después de que empezara, una clienta vino a recoger un pedido. Era una mujer elegante, de esas que claramente tenían dinero. Cuando vio a Lucía, la reconoció. ¿Tú no eres Lucía Martínez, la que trabajaba en Textiles Innovadores? Vi a Lucía tensarse. Este era el momento en que tenía que decidir quién era. Sí, respondió finalmente. Trabajaba ahí. Ahora trabajo aquí. ¿Aquí? ¿En este taller? La mujer no podía ocultar su sorpresa. Sí, estoy aprendiendo a coser. Mi madre es la dueña. Vi el shock en la cara de la mujer. Claramente había leído los artículos. Conocía la historia. Esperaba algún comentario incómodo. Pero entonces, Lucía hizo algo inesperado. Levantó sus manos, mostrando los callos que había desarrollado, las pequeñas cicatrices de agujas. «Estas manos», dijo con voz tranquila pero firme, «están aprendiendo a crear algo real, algo tangible. Pasé años en oficinas moviendo papeles y tomando decisiones sobre gente que ni siquiera conocía. Pero aquí, cada día, veo el resultado de mi trabajo. Veo tela transformarse en algo útil, algo hermoso. Y estoy orgullosa de eso». La mujer no supo qué decir. Asintió incómoda, tomó su pedido y se fue. Cuando la puerta se cerró, Lucía me miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también había algo más. Orgullo. No el orgullo falso y defensivo de antes, sino orgullo real por haber dicho la verdad. No dije nada, solo asentí. Era suficiente. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, Lucía se acercó a mi escritorio. «Mamá, quiero aprender a usar tu Singer, la antigua, la de la abuela». Mi corazón se saltó un latido. Esa máquina era sagrada para mí. Era la conexión con mi abuela, con mi pasado, con todo lo que había construido. ¿Por qué? Porque es donde todo empezó. Para ti, para la abuela. Quiero entender eso. Quiero sentir lo que ustedes sintieron. La miré por largo tiempo.
Y entonces tomé una decisión. Está bien, pero no hoy. Mañana, cuando tengamos tiempo de hacerlo bien. Te voy a enseñar como mi abuela me enseñó. Despacio, con paciencia, con respeto. Su sonrisa fue la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Al día siguiente, después de que las trabajadoras se fueron, saqué mi Singer del rincón donde la había guardado. La limpié con cuidado, aceitando cada parte, revisando que todo funcionara perfectamente. Lucía observaba en silencio. «Siéntate», le dije finalmente. Se sentó frente a la máquina. Puse mis manos sobre las suyas, guiándolas hacia el pedal, hacia el volante, hacia la tela. «Siente el ritmo», le dije. «No es solo una máquina. Es una extensión de tus manos, de tu intención. Cada puntada tiene que llevar cuidado. Respeto». Empezamos a coser juntas, mis manos sobre las suyas, como mi abuela había hecho conmigo hace 50 años. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Continuidad. Un hilo que conectaba generaciones. De mi abuela a mí. De mí a mi hija. No significaba que todo estaba perdonado. No significaba que habíamos sanado completamente. Pero era un comienzo. Un comienzo real. Después de una hora, solté sus manos y la dejé coser sola. La observé luchar con el pedal, con mantener la línea recta. Pero no intervenía. La dejaba aprender. «Es más difícil de lo que pensaba», dijo sin levantar la vista. «Todo lo que vale la pena lo es». Cosió en silencio por un rato más. Y entonces, sin dejar de coser, dijo algo que me sorprendió. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Sé que llego tarde. Sé que debí haberlo dicho hace años, pero lo digo ahora. Estoy orgullosa de lo que construiste, de quién eres, de estas manos que tanto desprecié». Las lágrimas vinieron sin avisar. Las dejé caer sin intentar ocultarlas. «Gracias», fue todo lo que pude decir. Seguimos ahí, cosiendo juntas mientras el sol se ponía, llenando el taller de luz dorada. Y por primera vez en años, sentí esperanza. No la esperanza ciega de que todo se arreglaría mágicamente, sino la esperanza real y difícil de que tal vez, con trabajo, con tiempo, con honestidad, podríamos construir algo nuevo. No sería la relación que habíamos perdido. Esa se había ido para siempre. Pero podría ser algo diferente. Algo más fuerte porque había sido construido sobre verdad en lugar de ilusión. Y mientras el zum 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 de la Singer llenaba el silencio entre nosotras, pensé en mi abuela Luz, en cómo me había enseñado que cada puntada cuenta, que no puedes hacer trampa con la costura porque la tela no miente. Si tu trabajo es descuidado, se ve. Si tu trabajo es hecho con amor y cuidado, también se ve. Lo mismo era cierto con las relaciones. No podías hacer trampa, no podías fingir. Tenías que hacer el trabajo, puntada por puntada, día tras día, hasta que finalmente tenías algo que valía la pena. Lucía y yo estábamos apenas empezando ese trabajo. Teníamos mucho por delante, mucho que sanar, mucho que reconstruir. Pero por primera vez en mi vida, sentía que mi hija estaba realmente aquí. No el personaje, no la vergüenza, sino ella, Lucía, mi hija. Y eso, decidí mientras la luz dorada se convertía en penumbra, eso era suficiente por ahora. La costura nos enseña paciencia. Nos enseña que crear algo hermoso toma tiempo, que no hay atajos, que cada puntada importa. Mi hija estaba aprendiendo a coser, pero más que eso, estaba aprendiendo quién era. Y yo estaba aprendiendo a dejarla descubrirlo, sin tratar de controlar el resultado, sin exigir que fuera quien yo quería que fuera. Solo dos mujeres, una Singer antigua, y el tiempo lento y sanador de crear algo nuevo de lo que una vez estuvo roto. Durante la inauguración de la empresa donde trabajaba mi hija, ella me ignoró diciendo: «No hace falta saludar, es solo una vieja». Pero cuando el dueño me vio y se arrodilló para darme las gracias, todos entendieron quién era yo.